red, contigo, con todos los asistentes por regalarme esta hora de su tiempo. Vamos a aprovecharlo lo más que se pueda. El día de hoy vamos a ver el tema de la norma 036, pero específicamente en cómo diseñar ese plan de implementación en nuestros centros de trabajo. Esta norma creo que es actualmente el pan de cada día. Diariamente estamos trabajando en centros de trabajo para dar cumplimiento a esa norma y creo que hoy por hoy es sumamente importante por todas las repercusiones y los resultados que podemos obtener de ella. Me presento, mi nombre es Miguel Arteaga, soy médico egresado de la UABC, estudié la especialidad en medicina del trabajo, posteriormente hice un diplomado en ergonomía y salud ocupacional en la UABC, me certifiqué como asociado ergonomista certificado por el Colegio Nacional de Ergonomía en México, experto y especialista en ergonomía física por la International Ergonomic School y la Universidad de Girona, y cuento con estándares de competencia del conocer, de ergonomía y de formación de capital humano. Actualmente somos socios activos de la CEMAC, agentes capacitadores externos por la STPS. También tengo la fortuna de ser profesor de ergonomía en la maestría de salud ocupacional y seguridad en el trabajo de la Universidad Tucens, y cuento con una consultoría especializada en ergonomía, en donde estaremos sumamente encantados de poderos apoyar en las cuestiones de ergonomía. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar con este curso, cuyos objetivos los englobé en tres principalmente. El primero es que podamos conocer cuáles son las obligaciones que como centros de trabajo debemos de tener para el cumplimiento de esta norma, cómo priorizar las acciones, debido a que tenemos dos fechas de cumplimiento, tenemos por ahí un sentido de urgencia para cumplir ciertas acciones o ciertas medidas, y las vamos a ir esclareciendo durante el resto del curso, y cómo establecer ese plan de cumplimiento, ya sea basados en la priorización de estas acciones o también debido a situaciones especiales o puntuales que puedo tener yo en mi centro de trabajo, como algunas ST9 o ST7. El temario van a ser prácticamente 4 puntos. En específico vamos a conocer definiciones de ergonomía como de manejo manual de cargas. Conoceremos esas obligaciones que podemos tener, ya sea como representantes del centro de trabajo o como trabajadores. Vamos a echarle un vistazo al programa de ergonomía y cómo llevarlo a cabo. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas. Y como lo comentaba Perla, yo creo que lo más cómodo sería que vayan escribiendo sus preguntas en el chat y las podemos ir contestando en esa sección de preguntas y respuestas, ya que seguramente va a haber respuestas a sus preguntas que las vamos a ir contestando a lo largo de estas diapositivas. Muy bien, primero quisiera hacer una breve dinámica acerca de qué han escuchado de ergonomía. Este término yo creo que ha estado muy de moda y muy en tendencia en los últimos años, pero si me pueden poner en el chat qué es lo que han escuchado de ergonomía. Aquí quiero puntualizar que no estoy preguntando por la definición de diccionario de ergonomía, simplemente qué han escuchado, ya sea en la televisión, de otros profesionales de la materia o en el mismo centro de trabajo. ¿Qué es para ustedes ergonomía? Aquí sí voy a estar leyendo el chat. Vamos a dar unos minutos para ver qué es lo que han escuchado de ergonomía, ya sea de herramientas, que hayan escuchado de entrenamientos, o lo que ustedes hayan tenido de experiencia implementando ergonomía. Aquí anímense a participar aquí en el chat. Aquí los estoy leyendo. Muy bien, aquí mi tocayo Miguel Preciado nos comenta que ergonomía es procurar que las personas puedan laborar de la manera más cómoda posible, disminuyendo su desgaste físico o mental en el trabajo. Gracias, Miguel. Jarly nos comenta que es la adaptación de la máquina y equipo al ser humano. Gracias, Jarly. Manuel nos comenta que es una manera de ser más eficientes y minorizar los movimientos para cuidar la salud de nuestros colaboradores. Desempeñar funciones sin afectarse físicamente. Gracias, Freddy.
posturas en las actividades que se realizan en el centro de trabajo. Muy bien, Acaparret. César nos comenta sobre ergonomía ambiental, que es la evaluación que se hace de los espacios de trabajo. Muy bien, César. Y Juan nos dice que es aplicado al trabajo, sería buscar el menor desgaste o exposición a posible lesión inmediata o con el tiempo. Gracias, Juan. Francis, es el mejor diseño de trabajo. Muy bien, Francis. Y Eladio, un grupo de recomendaciones a realizar una actividad para levantar objetos de mayor peso y las actividades conocidas como pausas activas. Yo creo que hemos escuchado muchísimas cosas acerca de ergonomía y todo lo que ustedes comentaron entra en esta parte de la ergonomía, pero les quiero complementar con más definiciones. Si nosotros nos vamos al origen de la palabra ergonomía, lo podemos dividir en dos vocablos de origen griego. El primero de ellos, que es ergos, que quiere decir trabajo, y nomos, que quiere decir estudio. Si nosotros unimos estos dos vocablos, tenemos como definición de ergonomía, que es el estudio del trabajo. ¿Y qué no le podemos estudiar al trabajo? Por ahí ya nos comentaron posturas, ambiente, movimientos, cuidar la salud, y todo eso está perfecto. Pero aquí, por lo que hemos visto, hemos dividido la ergonomía en su parte física y en su parte ambiental. Sin embargo, hay todavía otra esfera que es la parte cognitiva, organizacional y psicosocial. Y por ahí yo creo que con esa parte de psicosocial ya nos remontamos a la norma 035. Y sí tiene que ver con ergonomía. Pero aquí quisiera enfatizar un punto muy importante, que la ergonomía no solamente es cuidar y proteger al colaborador de riesgos físicos, ambientales, cognitivos, organizacionales y psicosociales. Ergonomía tiene que ver con entablar esa adecuada relación del ser humano y la tarea, herramienta, máquina u otro objeto que tenga interacción con el ser humano. Ergonomía trata de entender y de estudiar esas interacciones. Recordemos que en un sistema de trabajo tenemos entradas, y esas entradas es el ser humano, que es el factor más importante del sistema, pero también el ser humano tiene interacción, toma herramientas, toma máquinas, realiza tareas, tomando en cuenta las capacidades y limitaciones de cada factor. Sabemos que como seres humanos tenemos esas limitaciones, pero también tenemos unas excelentes capacidades, al igual que la máquina, que la herramienta, que la tarea en sí. Y la finalidad de esto no es solamente optimizar el bienestar humano, como a veces creemos que ergonomía solamente va a la protección y optimizar el bienestar del factor humano. También tenemos que buscar la optimización del resultado global del sistema. Esto quiere decir que el sistema de trabajo sea más eficiente. Entonces, ergonomía busca esos dos, que es el ganar-ganar. Ganamos cuando cuidamos al ser humano, pero también empezamos a reducir movimientos innecesarios, a mejorar posturas, a aplicar menos fuerza para reducir la fatiga del ser humano, pero también hacemos más eficiente el sistema de trabajo. Y al final tenemos como salidas de ese sistema de trabajo, tenemos un factor humano óptimo en su bienestar. Esto quiere decir que no está fatigado, no está lesionado, no está enfermo, y tenemos un proceso más rápido, más eficiente, más limpio. Que eso es lo que buscamos, hacer más eficiente ese sistema, optimizando también el bienestar humano. Pues aquí quería romper con ese paradigma que a veces tenemos, que ergonomía es protección del colaborador. No, aquí tenemos que buscar ese ganar-ganar. Entrando a definiciones de la norma 036, y para no extenderme demasiado en esta charla, en este webinar, vamos a enfocarnos a qué es manejo manual de cargas. La norma 036 lleva por nombre identificación, evaluación, análisis, control y prevención de los factores de riesgo por manejo manual de cargas. Entonces hay que definir qué es esta palabra. Manejo manual de cargas la podemos resumir con esta sencilla fórmula. 1. Actividad. ¿Qué actividades
entran en manejo manual de cargas, pues vamos a encontrar que es levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y o estivar objetos utilizando nuestra fuerza física en pesos de 3 kilos en adelante. Entonces aquí ya tenemos un punto de corte, que son esos 3 kilos en adelante. Cualquier objeto que el ser humano tenga una interacción con él, aplicando fuerza física, va a ser manejo manual de cargas. Y tenemos un sinfín de tareas. Puede ser desde levantar cajas de materiales, empujar carritos, diablitos, pallet jacks. También puede ser a veces hasta cargar las mochilas o bolsas, por ejemplo. Entonces, tenemos un sinfín de tareas que entran en esta definición y es parte de nuestro trabajo hacer una identificación de cada tarea de manejo manual de cargas en mi centro de trabajo. Ahora, dando una breve definición de cada actividad, entendemos por levantar y bajar cuando la dirección de la fuerza resultante es vertical. O sea, el movimiento es vertical. Levantar es cuando llevamos un objeto de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que vamos en contra de la gravedad. Bajar es cuando llevamos un objeto de arriba hacia abajo. Esto se traduce que vamos a favor de la gravedad. Cuando hablamos de empujar y jalar, la dirección de la fuerza resultante es horizontal. Ya no es vertical como en el levantamiento y descenso. Aquí es horizontal. Y hablamos de empuje cuando el objeto se aleja de tu cuerpo. Estamos haciendo este tipo de movimiento. Y jalar es el movimiento contrario, que es cuando acercamos el objeto a nuestro cuerpo. Vamos a encontrar en ergonomía 3 sinónimos muy comunes. Jalar es uno de ellos, otro es traccionar y otro es arrastre. Las 3 definiciones hablan de lo mismo, jalar. Entonces, eso se los comento porque puede ser que en alguna bibliografía encuentren como sinónimo de jalar, arrastre o tracción. Transporte. Transportar es mover una carga también en el sentido horizontal mientras se sostiene únicamente con la fuerza humana. Y esta parte de transporte a veces crea mucha confusión en ergonomía debido a que tenemos como definición que transporte es movilización de un objeto de un punto a otro. En ergonomía, transporte solamente aplica cuando uno lleva abrazando esa carga de un lugar a otro. Si lo llevamos en un carrito, en un diablito, en un equipo auxiliar de cargas, de un punto a otro, no hacemos transporte. Hacemos empuje o tracción. Eso es algo muy importante para no confundir transporte con empuje y tracción. Y estivar. Estivar es otra definición que viene en la norma 036 y quiere decir apilar materiales uno encima de otro de forma ordenada. Sin embargo, en ergonomía no analizamos esta actividad de estivar. Porque si nos damos cuenta, el estar apilando materiales uno encima de otro, estamos haciendo levantamientos. Entonces, lo que evaluamos en ergonomía es un levantamiento, no es la estiva en sí. Si tienen alguna pregunta con respecto a las definiciones, la pueden hacer ahorita. Estoy aquí al pendiente del chat, porque de aquí va a derivar lo que sigue. Equipos auxiliares de carga. Un equipo auxiliar de carga es un vehículo que puede tener una o más ruedas, ojo aquí, sin locomoción propia. No tiene motor este equipo auxiliar de cargas. Se utiliza para apoyo en la carga manual, en la movilización de cargas y son soportados o parcialmente o impulsados por los trabajadores. Esto quiere decir carretillas, en este caso es un equipo auxiliar de cargas que tiene una sola rueda, un diablito que tiene 2 ruedas, un carrito que tiene 4 y un pallet jack que es un equipo mediano en donde podemos hacer uso de la fuerza.
Estos 4 equipos, y puede haber otros equipos auxiliares parecidos, si entran en manejo manual de cargas. Entonces, aunque se utilicen estos equipos, se tienen que evaluar en la norma 036. ¿Por qué? Pues porque se utiliza fuerza. Para yo movilizar una carretilla tengo que aplicar fuerza y estoy manipulando seguramente más de 3 kilogramos. El diablito es lo mismo, yo utilizo fuerza para movilizarlo, el carrito y el pallet jack. La única excepción en un pallet jack es que sea eléctrico. Un pallet jack eléctrico no requiere que el factor humano realice fuerza para movilizar esos 3 kilogramos. Jarly, me preguntas, ¿por qué en ergonomía no se evalúa la estiva? No se evalúa la estiva como definición de estiva, se evalúa el levantamiento. Entonces, en ergonomía no decimos, vamos a evaluar estiva, decimos, vamos a evaluar levantamiento, porque el estiva es un levantamiento que es continuo. Entonces, sí se evalúa, pero no con el término estiva, se evalúa con el término de levantamiento. Y esto hacía hincapié en que ergonomía para evaluar manejo manual de cargas, no evaluamos esas 6 definiciones que vienen en la norma 036, evaluamos 5. Evaluamos levantamiento, descenso, empuje, tracción y transporte. Estiva no se evalúa como tal, la estiva se evalúa en el levantamiento. No sé si quedó claro, Jarly. Ahí me pones en el chat. Gracias. Muy bien. Ahora, ya mirando esas definiciones que son muy generales en la norma 036, pasamos a las obligaciones. Y tenemos obligaciones tanto como colaboradores como responsables del centro de trabajo. En esta ocasión, tenemos obligaciones del colaborador y todas esas obligaciones entraron en vigor en enero del 2020. Estas obligaciones son observar las medidas de prevención y control que el centro de trabajo haya implementado, dar aviso inmediato sobre condiciones inseguras en mi espacio de trabajo, en mi estación de trabajo, informar sobre las limitaciones y afectaciones a la salud, y eso es un punto muy importante. Ahora yo tengo como obligación, siendo un colaborador que manipula cargas, levantar la mano e informar al responsable del centro de trabajo, ya sea salud ocupacional o seguridad e higiene, que yo tengo una limitación o una afección en mi salud que me limita a realizar estas actividades. Por ejemplo, el fin de semana me tropecé, me caí, me lastimé la espalda. Entonces, yo tengo la obligación de informar que me sucedió este acontecimiento y que seguramente tengo una limitación. Esto es algo muy importante porque de esta manera evitamos que esa condición que pudo tener el colaborador en su casa o en actividades fuera del trabajo se agraven y que vayan a producir alguna secuela en la salud de ellos. Entonces aquí es importante que el colaborador levante la mano cuando detecte una limitación. Otra obligación de los colaboradores es que participen en la capacitación y adiestramiento que el centro de trabajo programe y que se someta a los exámenes médicos periódicos que el centro de trabajo realice. Y ahora, como representantes del centro de trabajo, tenemos obligaciones que se dividen en dos etapas. Esta norma, como ya sabemos, entró en vigor en 2 etapas. Una fue el 2 de enero del 2020 y la otra etapa entrará en vigor el 4 de enero del 2023. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener ya en nuestro centro de trabajo? Primero, las medidas de prevención. Y cada punto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Segundo, comunicar a los colaboradores los posibles riesgos a su salud. Vigilancia médica y la capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto. Con esto ya debimos de haber cumplido. Y para el próximo año debemos de tener ya listos los análisis de los factores de riesgo en manejo manual de cargas y la implementación de medidas de control. Y si se fijan, estas obligaciones tienen una secuencia lógica. Empezamos primero por la prevención, por el seguimiento de la salud
la capacitación y dejamos para el final la evaluación y la implementación de controles. Ahora, dentro de las medidas de prevención, ¿cuáles son estas medidas que trata la norma 036? La primera de ellas es la protección de las colaboradores durante el embarazo. La norma dice que durante el embarazo y hasta las 10 primeras semanas del parto o cesárea, las mujeres embarazadas no deben de cargar más de 10 kilogramos. Otra medida de prevención es la restricción de la masa acumulada total de transporte. Esto quiere decir que en el transporte, recordemos que es cuando llevamos cargando en nuestras manos masas de 3 kilos en adelante, objetos de 3 kilos en adelante de un lugar a otro. Eso es transporte. Y la norma restringe por turno una masa acumulada total. Por ejemplo, dice que en trayectos de transporte que van hasta los 10 metros de transporte, no se debería de transportar más de 10 toneladas. Estas 10 toneladas no es que el colaborador vaya a cargar y a transportar 10 toneladas en un solo movimiento, no, sino, por ejemplo, se van sumando. Por ejemplo, el colaborador está transportando 20 kilogramos en un trayecto menor a 10 metros. Pero esos 20 kilogramos no solamente lo hace una vez, lo hace, no sé, 100 veces, 200 veces. Entonces, vamos sumando cada peso transportado y esto no debe de sobrepasar las 10 toneladas durante la jornada laboral. Cuando son trayectos de más de 10 metros y hasta 20 metros, la restricción se hace todavía más severa, donde en vez de ser 10 toneladas, ahora son 6 toneladas. Estas medidas de prevención, recalco, ya deben de estar implementadas en nuestro centro de trabajo. Otra medida de prevención es la geometría de la estación de trabajo. Y aquí, como todos sabemos, tenemos ciertos parámetros en donde los colaboradores no deberían de estar realizando levantamientos por encima de los hombros o por debajo de las rodillas. Entonces podemos empezar a trabajar en los estantes que tenemos en áreas de manejo manual de cargas para que no haya objetos por encima del hombro ni por debajo de las rodillas. Podemos tener objetos fuera de estos rangos. La recomendación es de que no sean pesos muy grandes. La recomendación sería que coloquemos objetos menores de 3 kilogramos arriba, menores de 3 kilogramos debajo de las rodillas y dejemos ese rango entre hombros y rodillas la mayoría de los pesos, de 3 a 25 kilos, tratando que los pesos que sean de 25 kilogramos se encuentren a nivel de las caderas. Esa es la zona óptima para hacer el levantamiento. Otra medida de prevención es la optimización del manejo manual de cargas. ¿Cómo lo optimizamos? Pues podemos optimizar este tipo de manipulación proporcionando asas o agarraderas en las cargas, dado que es un punto que se evalúa como factor de riesgo en las evaluaciones. Si un objeto no tiene un buen agarre, eso se va penalizando. Recordemos que el mejor agarre en manejo manual de cargas es aquel que tenga asas o áreas específicamente diseñadas para esta tarea. Un agarre regular es aquel que no tiene este tipo de aditamentos, pero podemos hacer una flexión de nuestros dedos a 90 grados, como por ejemplo una caja que es cuadrada. Entonces yo la puedo tomar haciendo ese tipo de movimientos en mis manos. Eso sería un agarre regular. Y un agarre de calidad malo sería, por ejemplo, una bolsa que no tiene áreas específicamente diseñadas para este agarre y no me permiten hacer con mis dedos una flexión de 90 grados. Eso sería un agarre malo. Los ejercicios de calentamiento, y este punto es sumamente importante.
también ya es obligatorio que los colaboradores que realicen actividades de manejo manual de cargas realicen estos ejercicios al inicio de sus actividades laborales al menos una vez al día. ¿Por qué los ejercicios de calentamiento son tan importantes? Bueno, este tipo de medidas de prevención van a evitar esas lesiones agudas de la espalda, como una lumbalgia. No sé si alguna vez han tenido alguna contractura muscular o un dolor a nivel de la espalda baja al agacharse, al cargar algún objeto. Y esto se da porque el cuerpo, en específicamente los músculos, no están preparados para realizar ese tipo de movimientos. Y al hacer los ejercicios de calentamiento, estamos preparando esos músculos. Estamos enviando sangre, la sangre suficiente para que el músculo esté lleno de oxígeno, de glucosa, de energía para poder realizar estas tareas de demanda física. Otra cosa es que cuando el músculo está, por así decirlo, frío o no está preparado para hacer estas tareas, empieza a secretar productos de desecho y ocupamos estar eliminando esos productos de desecho, como el ácido láctico. Entonces, siempre es importante preparar el cuerpo antes de hacer una actividad de esfuerzo físico. A diferencia de las pausas activas, porque seguramente algunos de ustedes ha de tener esa duda, a diferencia entre ejercicios de calentamiento y pausas activas, es que las pausas activas se realizan una vez ya realizando una actividad. Por ejemplo, estamos en la oficina, estamos trabajando, llevamos 2 horas y nos ponemos de pie y hacemos los ejercicios de estiramiento. Hacemos todo eso. Estamos elongando los tendones y los músculos que permanecieron por mucho tiempo estáticos. Los ejercicios de calentamiento no tienen esa finalidad. La finalidad de los ejercicios de calentamiento es preparar los músculos para realizar una actividad de esfuerzo físico. Entonces, no es lo mismo calentamiento que pausas activas. Y la última medida de prevención que les quiero platicar son los procedimientos de seguridad. Estos son documentos que son para que los colaboradores lo lean y lo entiendan. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que en los centros de trabajo no sabemos los pesos de los objetos que se manipulan. Sabemos que se tienen que manipular tibores, cajas de materiales o cajas de materia prima o de producto terminado o empujamos carritos, pero no sabemos cuánto pesa lo que se manipula y el colaborador tiene derecho a saber cuánto pesa, porque de ahí depende la forma en que se va a realizar esa manipulación. Y ese procedimiento tiene esa finalidad de que el colaborador, antes de realizar una actividad de manejo manual de cargas, pueda saber, ok, esta caja que voy a cargar pesa tanto, contiene esto, tengo que realizarlo de esta manera, con esta técnica, necesito un equipo auxiliar de cargas para manipular esta caja, tiene estas dimensiones, tiene estos riesgos, o sea, estoy transportando químicos, estoy transportando objetos inflamables, etc. Entonces, esa es la finalidad del procedimiento de seguridad y se realiza por cada actividad que se realiza en el centro de trabajo. Ojo, podemos agrupar actividades en el procedimiento de seguridad. Por ejemplo, si yo en mi área tengo rollos, tengo cajas, tengo tibores y comparten similitudes en cuanto a dimensiones, entonces yo puedo agruparlas. Puedo tener un procedimiento de seguridad para manipulación de rollos, pero tengo que especificar esas diferencias. Por ejemplo, el rollo 1 pesa 150 kilogramos. El rollo 2 pesa 100 kilogramos. El rollo 3 pesa 75 kilogramos. Y para cada uno de estos rollos, pues yo voy a tener en un mismo procedimiento la forma en cómo se debe de realizar. Por ejemplo, para todos esos, seguramente voy a necesitar un equipo auxiliar de carga. Pero debo de informar al colaborador esas características
de ese material. Y todo esto, como les comentaba, entró en vigor a partir del 2020. Otra parte que también entró en vigor en ese mismo año es la comunicación de los posibles riesgos a la salud. Aquí son posibles riesgos a la salud. No quiere decir que es de ley que una persona que realice manipulación de cargas va a tener una contractura muscular, una hernia, una lumbalgia, una lesión del nervio ciático, hernia de disco, etc. No, pero sí es importante que sepan los colaboradores que hay unas posibles enfermedades que pudieran tener en dado caso que no se realice la manipulación de la manera correcta. Esa es alguna de ellas y se los dejo aquí para que puedan tomar nota y puedan platicarlo con los colaboradores, ya sea a modo de cartel, tríptico o en las capacitaciones que se les dé a los colaboradores. Ahí se puede comunicar estos posibles riesgos. En cuanto a la vigilancia de la salud, esto se comparte en estos cinco rubros. Exámenes médicos iniciales. ¿A quién? A todos los colaboradores que van a trabajar en áreas donde se manipulen cargas. Seguimiento clínico anual a los mismos colaboradores. Primero un examen médico inicial o de ingreso y luego cada año. Dentro de este seguimiento se tiene que hacer la determinación de la aptitud física. Esta responsabilidad le cae únicamente al médico del centro de trabajo. Personal de enfermería no está reconocida por la norma para hacer esta determinación. Entonces aquí el médico, después de hacer una exploración física en cuanto a articulaciones gruesas implicadas en manejo manual de cargas, ver la alineación de la columna, la capacidad de fuerza que pueda tener el colaborador, va a determinar si es apto para seguir desarrollando estas actividades o si va a ser un no apto temporal mientras se le da tratamiento o tiene un seguimiento más estrecho, o si realmente no es apto para realizar estas actividades y se tendrá que mover o se tendrá que recorrer hacia otra área donde no se realice el manejo manual de cargas. También dentro de la vigilancia de la salud tenemos como responsabilidad la detección de los trabajadores con posibles trastornos musculoesqueléticos laborales. ¿Cómo podemos hacer esto? La norma al final, en los anexos finales, tiene una herramienta que se llama Cuestionario Nórdico de Cuorinca. Este es un cuestionario de 11 preguntas enfocados en la detección de síntomas musculoesqueléticos. Y aquí estoy haciendo énfasis en síntomas, porque lo que queremos es en detectar de una manera temprana una posible lesión a futuro del tipo trastorno musculoesquelético. Entonces, cuando una persona tiene síntomas, va iniciando con molestias, con dolor, no necesariamente quiere decir que ya tiene una enfermedad. Entonces, al estar haciendo ese tipo de cuestionarios a modo aleatorio o por áreas, podemos ver que una persona empieza a presentar molestias y desde ahí empezar a dar seguimiento y a implementar acciones preventivas o correctivas en su defecto, que sería el último punto de la vigilancia de la salud. Acciones preventivas y correctivas. Y todo esto debe de estar dentro del expediente clínico de cada colaborador, ya que es auditable por la STPS. Ahora, en cuanto a capacitación y adiestramiento, este tema tiene unas cualidades muy particulares. Primero, solamente se le brinda al personal ocupacionalmente expuestos a manejo manual de cargas, ya sea a los nuevos ingresos o a las personas que ya están realizando estas actividades. Y tiene que tener estas características, que son 3. La primera de ellas es una instrucción teórica. Ese tipo de capacitación la comparte con todas las demás cursos que se dan de las normas para los colaboradores. Siempre tienen la parte teórica, pero en manejo manual de cargas debe de haber un entrenamiento práctico.
Lo que aprendimos en la sala o en el aula, tenemos que llevarlo a su área de trabajo. Y esto lo comento que es un momento importante porque podemos dar la mejor técnica de manejo manual de cargas en la sala. Pero a la hora que vamos al área de trabajo, nos damos cuenta que no se puede hacer a la perfección porque tenemos obstrucciones, porque tenemos una estación de trabajo variable y las personas tienen que levantar sus manos por arriba del hombro o tienen que sacarle la vuelta a algún objeto o meterse debajo de alguna locación en almacén y prácticamente no podemos hacerlo como lo enseñamos en la sala. Y la finalidad de ese entrenamiento práctico es brindar las mejores prácticas lo más seguro y lo más saludable posible según su área de trabajo. Entonces, aprendimos la parte teórica en la sala, practicamos en su área de trabajo y por último tenemos que hacer una evaluación, tanto de sus conocimientos como de sus habilidades. Y por ende, este curso debe de tener su DC3 a los colaboradores. Ahora, ¿cada cuánto tenemos que dar esta capacitación? Al menos cada 2 años. O cuando se introduzcan nuevas herramientas o equipos en el área que el colaborador vaya a interactuar con ellos, se modifique las dimensiones o el layout del área y por ende se va a modificar la forma de realizar esta tarea de manejo manual de cargas. Hay evidencia de condiciones inseguras, por ejemplo, que te haya llegado una ST7 o una ST9 por manejo manual de cargas, entonces tendremos que hacer un reforzamiento de este curso, o que sea una sugerencia de una evaluación ergonómica. Vamos a darnos cuenta que en las evaluaciones ergonómicas va a salir como un punto de una medida de control, hacer una capacitación, porque el colaborador está adoptando posturas forzadas. La postura forzada más común en manejo manual de cargas es la rotación de tronco, la inclinación lateral de tronco o cuando los colaboradores se estiran demasiado para tomar los materiales. Y todo eso se puede corregir con un buen entrenamiento en manejo manual de cargas. Entonces, se refuerza con esos puntos que les comenté anteriormente. En cuanto al análisis de los factores de riesgo, ya esto de aquí en adelante es para cumplimiento en el 2023, el 4 de enero. Tenemos 2 tipos de evaluaciones ergonómicas. La primera de ellas son las estimaciones simples y la segunda son las evaluaciones específicas. Yo creo que ya por el nombre nos podemos dar una idea de a qué se refiere. Una estimación simple es meramente visual. Es cualitativa porque te va a arrojar resultados en cuanto a riesgos leves, medios, altos o muy altos. Se basa en la coloración del semáforo. Es lo que vamos a obtener como resultado de una estimación simple. Se requieren solamente conocimientos básicos de ergonomía y saber realizar este tipo de estimaciones con los métodos que la norma reconoce. No se requieren de ningún equipo específico para realizar estas estimaciones. Los métodos de estimación simple que la norma 036 reconoce solamente son 2. Es MACTool y RAPTool. Si nosotros hacemos una estimación simple de manejo manual de cargas con OWASP, con RULA, con REVA, con HumanTech, ya sea Brief y BEST, o con el KEC, no van a ser reconocidos por la norma 036. ¿Ok? Recuerden eso, solamente MACTool y RAPTool. Y la estimación simple de riesgos solamente te va a indicar ese nivel de riesgo con base a los colores del semáforo. La evaluación específica, como su nombre lo indica, es objetiva, es cuantitativa, te va a arrojar números. En específico, te va a arrojar índices. Este índice te va a indicar la probabilidad de daño que tiene el personal de producir una lesión, así como brindarte información precisa para el diseño de los controles. Esto quiere decir, te va a decir, tienes que reducir
la altura de estiba a 110 centímetros, tomando en cuenta el peso de la carga, la frecuencia, la duración, etc. Y esos son la información que necesitamos de una evaluación. Necesitamos información precisa para hacer esos controles y esas acciones correctivas en los centros de trabajo. Ya se requiere una formación especializada en ergonomía, en específico en cuanto a los métodos. Aquí algunos de los métodos de evaluación específica tenemos índices de levantamiento, NIOSH, simple, compuesto, variable. Tenemos métodos de Snoop y Chirello para empuje y tracción. Métodos de la ISO 11228 parte 1 y parte 2. Y si se requieren de equipos. Los equipos que se requieren para estas evaluaciones específicas son dinamómetros para medir la fuerza a la hora de evaluar empuje o tracción, flexómetros para medir distancias, temporizadores o cronómetros, porque necesitamos medir el tiempo de ejerción o ejecución de la fuerza. Necesitamos goniómetros, ya sean digitales o goniómetros físicos para medir la angulación de los segmentos corporales. Y básicamente conocer los métodos, que son unas ecuaciones que ya realmente ahorita están automatizados. Ya uno nomás ingresa los datos que se obtuvo e inmediatamente se obtiene el resultado, que son ecuaciones muy largas. Sin embargo, ya tenemos ayuda de estos softwares que lo hacen por nosotros. Brando. ¿Qué tal, Brando? ¿Cómo estás? Sí, los dos tipos de evaluaciones que la NOM reconoce para estimaciones simples, que son esta parte, son MACTool y RAPTool. Y estos vienen en la norma. Ahí no te preocupes. Recordemos solamente si vamos a hacer estimaciones simples, hacerlos con esos métodos. Ok, y esta frase me encanta, que es, si defines el problema correctamente, casi tienes la solución. Por eso es importantísimo a la hora de estar evaluando, hacerlo de la manera más sistemática posible. Porque en cuanto tengamos ese resultado, segurísimo ahí va a aparecer la solución. Y por último, el programa de ergonomía. Ok, aquí es la forma de cómo guiar todos los controles, todas las evaluaciones en ergonomía. La norma dice que un programa de ergonomía básico tiene que contar con la razón social de la empresa, el nombre de la empresa y el responsable de la ejecución del programa. Y yo lo dividí en estas partes. En el segmento de identificación del estado actual, medidas de control y estado futuro. Y para eso voy a presentarles un formato que realicé de manera así muy rápida para ilustrar esta parte. Tengo aquí la sección de identificación, en donde yo voy a colocar las actividades que entran en el manejo manual de cargas. Aquí las voy a colocar. Aquí están las actividades, pero yo inicio con el área. O sea, estas actividades que voy a evaluar le corresponden a esta área. Esta área tiene otra área más pequeña que sería transferencia. El puesto sería almacenista. Tengo 10 almacenistas en esta área que realizan esta actividad de manipulación de rollos. El peligro que identifiqué fue manejo manual de cargas, levantamiento, y hasta ahí se acaba la identificación. Entonces, todas las actividades las tengo que colocar en esta parte de identificación. En el estado actual, voy a colocar las estimaciones simples del nivel de riesgo. Entonces, empiezo con la fecha de evaluación, el método que utilicé. Aquí, fíjense, yo puse MACTool. Un enlace a la evaluación que hice con MACTool, la puntuación que obtuve y el nivel de riesgo. Y aquí una imagen de cómo se mira el colaborador. Yo voy a requerir una evaluación específica cuando mi estimación simple me arroje un nivel de riesgo medio, alto o muy alto. Si aquí en mi estimación simple obtuve un nivel de riesgo bajo, ya no necesito una evaluación específica.
Eso es muy importante. Entonces, ya solamente si me arrojó un nivel de riesgo bajo, me voy a quedar con las medidas de prevención. Pero en este caso, tuve un riesgo alto, entonces necesito una evaluación específica. Coloco aquí la fecha de evaluación, el método que utilicé de evaluación específica, que aquí ya no estoy utilizando otra vez MacTool, estoy utilizando un método específico, que fue ISO 11228 parte 1. Un enlace a la evaluación, el puntaje que obtuve, que este es un índice. Este índice me dice que esta persona que se encuentra realizando esa actividad tiene casi 8 veces más riesgo de producirse una lesión lumbar que una persona de la población general. Y aquí ya me arroja un nivel de riesgo crítico. ¿Por qué? Porque estoy tomando como datos no solamente las posturas y los pesos, sino los tiempos de exposición, los ángulos que se tiene y el nivel de fuerza ejercida durante esa actividad. Entonces acá tenemos una imagen. Tenemos una imagen del colaborador. Aquí voy a hacer como que un zoom para que se pueda ver. No sé si alcanzan a ver aquí cómo se manipulan los rollos. Tienen un ángulo de flexión de columna bastante severo. Esos rollos parece que pesan como 60 kilos. Pero sí están bastante pesados. Y los controles a implementar, que estos son parte de la sección de medidas de control. Entonces, ya definiendo con el comité de ergonomía de mi centro de trabajo, establecimos que necesito un equipo auxiliar de cargas. Coloco aquí el responsable, la fecha de inicio y la de cierre, asegurándome que no pase más de un año entre el inicio y el cierre. Y coloco aquí una imagen del equipo que deseo implementar. En este caso es un manipulador de rollos. Una vez que me llegue ese manipulador, tengo que evaluar otra vez. Entonces aquí realizo el estado futuro, la fecha de evaluación, el método que utilicé. En este caso estoy utilizando el mismo método con el que hice la evaluación específica. La evaluación, el puntaje. Y aquí si se fijan, el nivel de riesgo ya bajó. Y es un nivel de riesgo bajo aceptable. Y acá una imagen del colaborador con el equipo auxiliar de cargas. Va a haber otros controles que no necesariamente es la implementación de equipos auxiliares. Por ejemplo, aquí, que en esta ocasión era un empuje de un carrito con 4 rollos. Nos había salido un puntaje de 1.71 que era alto. Y aquí la medida de control que se llegó al acuerdo con el comité fue reducir la cantidad de rollos. En vez de que se movilicen 4, se van a movilizar 2. Y con esa medida de control, el riesgo se redujo a un nivel aceptable. Entonces, esa es la parte que queremos llegar con el programa de ergonomía. Es algo muy sencillo, pero es una parte muy importante para gestionar los niveles de riesgo en las tareas de manejo manual de cargas. Alberto nos comenta que tenemos otro tipo de evaluaciones internacionales para identificar manejo manual de cargas, además de MacTool. Sí hay otros métodos, sin embargo, para la norma 036, en cuanto a estimaciones simples de riesgo, no va a reconocer otras que no sean MacTool y RapTool. Pero si van a realizar evaluaciones específicas, sí hay otras, que fueron las que comenté, que fueron las de ISO, que son internacionales, como bien comentas. Pero recordemos que para hacer estas evaluaciones específicas, la persona que realice ese tipo de análisis debe de contar con certificaciones o documentos que avalen su competencia en el uso de estas herramientas. Camilo, esas evaluaciones son solo para manejo manual de cargas, ya que la NOM solo se enfoca en eso, pero la ergonómica es más amplia. Correcto. Si ahorita estamos enfocándonos solamente en manejo manual de cargas y según la norma 036. Entonces, sí tenemos muchos métodos de ergonomía. Sin embargo, ahorita me estoy acortando a manejo manual de cargas. Muy bien.
Y aquí les tengo la evaluación de conformidad. ¿Qué es lo que necesitamos cumplir en esta fecha que fue el 2 de enero del 2020? Pues son desde las medidas de prevención, vigilancia de la salud, comunicación de los posibles riesgos y la capacitación y adiestramiento. Esto es lo que necesitamos cumplir actualmente para estar al día con la norma 036 y para el 2023, que son los análisis de los factores de riesgo, las medidas de control y el programa de ergonomía. Ahora, si deseamos armar un plan, mi recomendación es iniciar con lo que ya debimos haber iniciado, con esta parte, que son la parte más importante, las medidas de prevención. Dado que si tenemos esta parte bien reforzada, seguramente a la hora de hacer mis evaluaciones ergonómicas me van a salir con un riesgo bajo. Entonces hay que tratar de siempre implementar la ergonomía preventiva, que es lo que la norma 036 nos indica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahorita estamos en esta sección de preguntas y respuestas. Como comentario, quédense todavía hasta el final porque les tenemos una sorpresa. Tenemos ahí un regalo para todos los asistentes. Ahorita es el tiempo de preguntas y respuestas. Los leo en el chat. Y encantado de poderles apoyar con sus dudas. ¿Es muy costoso cumplir con esta norma en los centros de trabajo? No. Muy buena pregunta. A veces tenemos la idea de que para mejorar la ergonomía tenemos que comprar robots para automatizar ciertas actividades o ciertas tareas. La realidad es que no necesariamente implementamos la automatización. Podemos atacar ergonomía, mejorar la ergonomía, mejor dicho, con un buen entrenamiento para los colaboradores que realizan estas tareas, modificando la geometría de la estación de trabajo, modificando alturas, restringiendo pesos. Esto de la restricción de pesos es algo muy importante porque entre más peso tenga un objeto, el riesgo va aumentando proporcionalmente. Entonces lo que debemos de hacer es ver la manera de ir reduciendo los pesos. Por ejemplo, si en una caja tengo 10 componentes que pesan cada uno 5 kilos, pues ver la manera de que cada caja tenga menos componentes para de esa manera reducir el peso y por ende reducir el nivel de riesgo. ¿Cómo saber si la norma 036 se aplica para mis procesos, Juan? Muy importante. El primer paso es ver si tus procesos entran en la definición de manejo manual de cargas, que es una actividad donde se manipulen objetos con un peso de 3 kilos en adelante, utilizando la fuerza física. De esa manera vas a saber si la norma 036 aplica o no. Eso va a ser tu punto de corte. Si no aplica, pues ya te salvaste y no vas a implementar esta norma. Pero sinceramente, esta norma aplica a casi todos los procesos, excepto a los que son de ensamble. Esos de ensamble casi no aplican. Pero si tienes áreas de almacén, de materiales, de recibos, de embarque, entonces seguramente sí te puede aplicar. Pero sí, chécalo con esa definición. Susana, ¿nos van a proporcionar el material o la grabación? No estoy seguro porque ahorita creo que Perra nos puede apoyar con esa respuesta. Ah, muy bien, ya nos comentaron que sí. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, vamos a compartirles el material y la grabación la vamos a tener a la mano. Les compartiremos el enlace para que puedan visualizarla nuevamente. Muy bien, Perra, muchas gracias. Rausel dice, ¿esta norma es solo para las empresas privadas? No. De hecho, esta norma aplica para todos los centros de trabajo que se encuentren en el territorio nacional donde se realicen manejo manual de cargas de manera cotidiana. Ese es el alcance de esta norma, tanto empresas privadas como públicas. Jennifer, si en mi centro de trabajo es con un número de 35 empleados en el área de electricidad y no contamos con servicio médico interno, nos apoyamos del IMSS, ¿forzosamente debemos de contratar a quien nos realice los análisis? No, no necesariamente.
Tú puedes realizar las estimaciones simples de riesgo, que es lo que dice la norma, y no contratar a nadie externo para que lo realice. Tú mismo lo puedes hacer, siempre y cuando cerciórate de que sepas manejar estos métodos de estimación simple. Y recordemos, si en estos métodos de estimación te arroja un resultado en riesgo medio, alto, muy alto, deberás de contratar a alguien especializado en el tema para que te realice esas evaluaciones específicas. ¿Alguna otra pregunta? Al contrario, Jennifer, muchas gracias a ti por tu participación. ¿Dónde puede encontrar asesoría calificada por análisis de nuestros procesos de aplicación de esta norma? Juan, hay una parte en donde te puedes ver esa información. Te puedo pasar ahí el enlace de la CEMAC, que es la Sociedad de Ergonomistas de México, en donde están todas las personas certificadas en la materia que te pueden apoyar. Entonces, yo te puedo pasar esa parte para que puedas encontrar asesoría ahí. Sin embargo, también nosotros como empresa especializada te podemos ofrecer ese servicio. Pero con gusto te paso el listado de los profesionales acreditados. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos rebasando el tiempo. Aquí me pasé un poquito. De hecho, les traía esta parte que muchas veces no la mencionamos, que es las multas por incumplimiento de las obligaciones. No voy a leer el monto porque va a ser muy tedioso, pero sí que sepan que por cada incumplimiento que tenga en mi centro de trabajo, tenemos multas que van desde los 40,000 hasta más de $500,000 de pesos. Entonces es importante que nos pongamos a trabajar en este plan.